Aquí tengo cara. Ah, sí. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Ayuntamiento de Nules, como organizadores de Ágora Nules, quiero agradecer vuestra presencia en esta nueva conferencia que pretende fomentar el diálogo, la reflexión y el intercambio de ideas sobre los grandes retos de nuestra sociedad. Hoy nos acompaña Nicolás Redondo Terreros, abogado y una de las figuras más relevantes del socialismo democrático español de las últimas décadas. Fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi entre 1997 y 2002, diputado en el Parlamento Vasco y candidato al Endacari en unos años especialmente difíciles, marcados por la violencia terrorista y por intensos debates sobre la convivencia y el modelo territorial de España. Procede, además, de una familia profundamente vinculada a la historia del movimiento obrero y de la democratización de nuestro país. Es hijo de Nicolás Redondo Urbieta, histórico secretario general de la UGT. Tras su etapa política, ha desarrollado una intensa actividad intelectual y cívica como presidente de la Fundación para la Libertad, participando activamente en el debate público sobre la democracia, el constitucionalismo, la convivencia y la necesidad de preservar espacios de encuentro entre diferentes sensibilidades políticas. Precisamente sobre esta cuestión gira la conferencia que hoy nos ofrece, España entre la polarización y el consenso. Un tema de plena actualidad que nos invita a reflexionar sobre cómo fortalecer nuestras instituciones democráticas y recuperar una cultura política basada en el respeto y en el acuerdo. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos en Nules. Tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la asistencia. Bueno, hoy es un día que parece que es especial, además, porque muchos de ustedes habrán conocido que él no se presenta en las próximas elecciones, ¿no? Y algunos, supongo que muchos, tendrán un profundo pesar por su renuncia, pero eso demuestra algo importante también. Saber decir que no, saber cuándo uno para, saber cuándo ha terminado, en parte, su actividad en una institución. Y eso, al que lo sabe, le honra casi tanto como lo que ha hecho anteriormente. Decía Montaigne que de una persona solo se puede hablar un segundo después de que se muera. De un cargo público se puede hablar justamente cuando deja la responsabilidad, y me parece que él deja su responsabilidad en un momento de gran satisfacción de la ciudadanía de Nules, lo cual es para la ciudadanía, supongo que una frustración, pero como les digo, a él le honra. Yo venía a hablar de los consensos, como dice el título de la conferencia, pero me permitirán, yo lo preparo todo mucho y lo escribo, y luego me salen cosas distintas a las que he escrito. Según venía en el tren, estaba recordando que este mes es un mes muy especial, porque en junio, hace 49 años, hicimos los españoles las primeras elecciones democráticas. Por primera vez en 40 años, sin excepciones políticas, hasta el Partido Comunista participó, todos los españoles pudieron participar en la actividad pública. Mi padre, fíjense ustedes, tuvo grandes responsabilidades. En aquellas elecciones del 77 ya fue diputado otras 2 o 3 legislaturas más, hasta que se marchó por conflictos con Felipe González, fue secretario general de la UGT. Mi madre siempre supo que estaba en la actividad política. Pues mi madre, que sufrió mucho por
la persecución de mi padre, por la situación que vivía la familia. Yo solo la vi en un momento determinado contenta, satisfecha, en tensión, aquel día del 15 de junio del 77 cuando fue a votar. Fue con verdadera emoción y yo, que conocía muy bien a mi madre, mejor que el resto de la familia, le vi con esa emoción de votar por primera vez. Por la noche, cuando mi padre nos llamó desde un hotel de Bilbao diciendo que ya era diputado, mi madre simplemente dijo, bueno, se vuelve a Madrid. Pero lo que a ella le puso contenta, satisfecha, le emocionó justamente fue ese día del 15 de junio cuando pudo votar libremente. Porque, lo recuerdo hoy, porque nosotros deberíamos celebrar justamente esos días, los días en los que decidimos emprender el futuro juntos, no los días en los que alguien murió. Durante estos últimos 12 meses se empeñaron oficialmente en recordar la muerte de Franco, pero la muerte de Franco fue un hecho natural en el que no intervino la voluntad de la ciudadanía y nadie se pone a bailar por la muerte de nadie, ni festeja la muerte de nadie, es un suceso simplemente. Sin embargo, sí tiene interés que festejemos y recordemos aquellas elecciones porque son el preámbulo de un nuevo tiempo en España. Tengan ustedes en cuenta que España llevaba, no desde la guerra civil enfrentada, como solemos decir, España llevaba en un profundo enfrentamiento de siglos. Decía Américo Castro que España, cuando dejó de ser el imperio español, se fracturó en el siglo XVII y la mitad de los españoles pensaban una cosa y la otra mitad pensaba lo contrario. Y embestían los unos y los otros de una forma brutal y sanguinaria. Mas-Off, uno de los escritores de la República, exiliado durante muchos años, dijo: muy lejos de nosotros, los españoles, está la funesta manía de entendernos, agobiado por el resultado de la guerra civil y los 40 años. Es decir, que nosotros hemos tenido una historia de conflictos, enfrentamientos, desacuerdos muy sustantiva y que ha hecho que nuestra historia, como también decía Américo Castro, no fuera una historia canónica, no fuera una historia parecida a la de los países de nuestro entorno. Y sin embargo, en 2 o 3 años decidimos, tiene mucho interés, voy a ver si, yo tengo muy mala memoria, pero a ver si tengo justamente las fechas en las que ocurrió todo. En 2 o 3 años, 4, los españoles decidimos no ser esclavos del pasado, no ser esclavos de las rencillas y de los odios, no ser esclavos de los enfrentamientos de nuestros padres y nuestros abuelos, sino de mirar confiadamente y mayoritariamente al futuro. Fíjense que en el 75 se proclamó Juan Carlos, en el 76 se designó a Adolfo Suárez, en el 76 también se hizo la ley de reforma que fue el principio de la reforma de la transición. Y tengo que hacerles una matización porque hay que ser respetuoso con la historia, no como lo son otros. Y esa ley de reforma política que aprobó la mayoría de la ciudadanía española la hizo en una soledad absoluta el presidente de gobierno Adolfo Suárez, porque nadie se fiaba de él. El resto de los partidos políticos o estuvieron en contra o se abstuvieron, pero nadie participó en esa ley de reforma política apoyando al presidente del gobierno. En el 77 se legalizó al Partido Comunista. Tengan ustedes en cuenta que a mí me gusta dar unas clases sobre la transición y me gusta reseñarlo, que en aquel momento el Partido Comunista de España seguía siendo el gran símbolo enemigo
que había dominado la política española durante 40 años. Era el comunismo, los judíos y los masones. Por suerte han desaparecido como enemigos los comunistas y los masones, y por desgracia y por intereses políticos siguen siendo los judíos, porque confundimos a Netanyahu con los judíos y el pueblo de Israel. Pero en cualquier caso, aquel era el símbolo. Y no a todos les importaba que se legalizara en aquel momento o no al Partido Comunista. Y una vez más, Adolfo Suárez, con 2 o 3 ministros suyos, supongo no muchos más, decidió, con el impulso del rey Juan Carlos, legalizar al Partido Comunista. Aquí hay algunos jóvenes que se tienen que dar cuenta del valor, de la energía, de la determinación, de la decisión que se tuvo que tener aquellos días anteriores a la legalización, el día de la legalización y los posteriores, cuando hubo ruidos de sables, para decidir: legalizamos al Partido Comunista. Y lo legalizaron con Santiago Carrillo. En el 77, además, se hicieron esas primeras elecciones libres. Y en el 78 se aprobó la Constitución. En 3 años, España decidió dar un salto en la historia como no habíamos dado nunca en nuestra historia moderna. Dicen, han sido los mejores años de nuestra historia. Eso no se puede decir porque no se pueden comparar los años y los periodos en la historia. Pero desde luego, desde nuestra historia, en nuestra historia moderna no ha habido unos años en los que todos, la mayoría, decidiera libremente darse una arquitectura constitucional, institucional, jurídica, en la que cupiéramos todos, la inmensa mayoría, de izquierdas, de derechas, nacionalistas, no nacionalistas, y nos la dimos. Y aquel 77, hace 49 años, es el 49º aniversario, dentro de unos días, votaron gente joven y mayor, hombres y mujeres del norte y del sur, gente que había pertenecido al régimen y gente que había estado en la cárcel, gente que estaba en España y gente que venía del exilio. Todos decidieron mirar hacia el futuro. No quiere decir que olvidáramos la historia, quiere decir que decidieron no ser esclavos de la historia. Decía uno de los filósofos más trascendentes de la historia política francesa, Raymond Aron, que las sociedades, como los hombres, tienen que tener capacidad para recordar, para saber de dónde vienen, y también tienen que tener capacidad para olvidar, para decidir dónde van. Y eso es lo que hicieron la mayoría inmensa de los ciudadanos españoles en el 77 y en aquellos años que fueron de gran entusiasmo y de esperanza para todos. Por eso me revelo yo hoy ante los que vienen a decir que aquello fue un invento, que aquello no fue fácil, que aquello fue una transacción, que aquello fue una concesión de poderes ocultos que estaban detrás de los faldones del franquismo y del capitalismo internacional para que nos quedáramos tranquilos. Aquello fue el fruto de la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles y el anhelo y la determinación de unos cuantos, no muchos, que durante mucho tiempo lucharon por la democracia y la libertad en España cuando era difícil luchar por la libertad y por la democracia en España. El otro día me preguntaban por qué tenía yo esa fijación tan grande con lo que ha sucedido y está sucediendo en Venezuela, porque yo llevo unos años siendo muy crítico con todos aquellos que han mostrado de una forma u otra el apoyo a la dictadura de Maduro. Y llevo unos años dejando muy claro
y muy contundentemente mi apoyo a los representantes de ese pueblo luchador venezolano que, habiendo conquistado la libertad a través de los votos, le fue arrebatada a través de las botas. Y me he mostrado beligerante, duramente beligerante, con todos los que de una forma u otra han sido cómplices de Maduro, del chavismo, del bolivarianismo porque he visto a un pueblo, como aquí hubo también en parte, que ha luchado con ahínco, con determinación por la libertad y por la democracia. El pueblo venezolano es un pueblo doblemente meritorio, porque no se resignó, porque votó en circunstancias especialmente duras a favor de la democracia y la libertad y en contra de la dictadura de Maduro, del chavismo, y porque además lo hizo repetidas veces cuando mucha gente fuera de Venezuela no entendía la lucha de ese pueblo por la libertad, porque unos porque creían que la señora Corina Machado era de derecha, el otro porque creían que era de no sé qué, y no reconocían la voluntad de un pueblo que sucesivamente, en 2 ocasiones por lo menos, había ganado la libertad y se la habían arrebatado entre las botas de los maduros y los negocios de algunas personas que estaban alrededor del señor Maduro y compañía. Y yo por eso, por esa comparación, he estado siempre muy intensamente con la gente de Venezuela, como lo he estado con la gente de Irán que reaccionó, sobre todo mujeres, por cierto, porque siempre que se habla de las mujeres, muchas veces no se tiene por qué generalizar o concretar, porque son mujeres y hombres, pero en este caso sí. En Irán, en la situación más difícil, más complicada, más angustiosa, quienes elevaron el grito por la libertad y quienes alzaron la mano por la dignidad del ser humano fueron las mujeres que se quitaron el velo. Y eso cualquier demócrata, cualquier persona que haya visto, además si ha visto en su país esa carencia de libertad, tiene que estar con esos ciudadanos que además tristemente luego tienen que pasar, o esas ciudadanas que tristemente luego tienen que pasar una guerra, calamidades, y esos pueblos son los que necesitan solidaridad. He visto, creo que una ministra española que se iba a Washington para estar el Día del Orgullo Gay, porque está en peligro los derechos en Estados Unidos. No, en Estados Unidos puede haber más o menos conflictos, puede haber más o menos tensiones, pero los derechos de las personas, sean de uno u otro sexo, tengan una otra condición, no están en peligro en Estados Unidos. Donde están en peligro es en Venezuela, es en Irán, es en Rusia, es en las dictaduras. En Estados Unidos, los estadounidenses, cuando toque y corresponda, quitarán a este presidente y pondrán a otro presidente, y las cosas que se han hecho mal se repondrán. En esos otros países es mucho más complicado. Pero ¿por qué? Volvamos a lo nuestro. ¿Por qué recuerdo con intensidad y he empezado mi intervención justamente por la transición? Porque el acuerdo, el consenso, el asenso que decía Azaña es imprescindible en todos los países. Decía un filósofo británico a principios del siglo XVIII, nosotros los ingleses, entonces no eran británicos, eran ingleses, nosotros los ingleses podemos discutir sobre todo porque estamos de acuerdo en lo fundamental. Es que estar de acuerdo en los principios básicos de convivencia es imprescindible para que un país se enfrente a los problemas. Cuando no se está de acuerdo en los principios básicos de la convivencia, corre el peligro la convivencia, y corre el peligro el progreso y corre el peligro la libertad. Por eso hago esa referencia al consenso y al acuerdo. España, como decía antes, ha sido un país que no ha tenido consensos fundamentales. Miren,
las democracias del resto de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, son el producto de su historia, a veces pacífica, muchas veces violenta, pero terminaron llegando a la democracia a través de una evolución en su historia. Nosotros no. La historia poco canónica de las que les hablaba anteriormente, que decía Américo Castro, hizo que no fuera la evolución de nuestra historia la que nos llevara a la democracia, sino nuestra decisión, nuestra determinación, nuestra voluntad de vivir en libertad y de vivir como el resto de los países de nuestro entorno. Lo nuestro, por lo tanto, es más nuevo y es más artificial, porque es nuestra decisión. Por eso nosotros corremos más peligro que otros países. Esos conflictos, esos disensos de los que he hablado, han aparecido en esos países. Tengan ustedes en cuenta, repasen un poco conmigo, hablaba antes con el alcalde, en Francia es el último mandato de Macron y las posibilidades que existen reales son de un tipo a la izquierda que se apellida Mélenchon, de aquí de origen murciano, aunque ahora él dice que es africano, no sé por qué, pero bueno, que se siente oprimido y que es del norte de África, pero bueno, el origen es murciano, y es un señor que se levanta por las mañanas creyendo que puede tomar la Bastilla como con la Revolución Francesa. Y a la derecha está una señora que cuando se levanta por la mañana piensa que es Juana de Arco. Y ese gran país de la Ilustración, ese país de la racionalidad, de la enciclopedia, de Voltaire, de Montaigne que mencionaba antes, de Montesquieu, de Constant, ese gran país que, porque Francia en realidad, como decía Cioran, es París, ese París que recogía a todo el mundo en París, pensara lo que pensara, viniera de donde viniera, ese país que recogía a todos los que no tenían libertad en los suyos, pues hoy tiene la oscilación entre una Juana de Arco del siglo XXI y un Robespierre del siglo XXI. Bueno, pero si nos vamos a Gran Bretaña, hemos visto en las últimas elecciones que el que ha ganado las elecciones es el que provocó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que a su vez piensan mayoritariamente los británicos que ha sido uno de los mayores desastres que ha cometido en los últimos años, pero sin embargo es el que ha ganado las elecciones. En Alemania, el segundo partido, depende de encuestas, es el partido de la extrema derecha, y en Estados Unidos, quiero decir, del que hablaba hace un momento, pues es que hace 10 años nadie podía pensar que un personaje como Trump fuera el presidente de Estados Unidos. Podía gustarte más Reagan que Kennedy, podía pensar en Nixon o en Bush o en Clinton, pero nadie pensaba en el estrambote de Trump. Pero ha sido presidente, y no una vez, sino 2 veces. Quiero decir, es verdad que está esa enfermedad de la escisión, de la división, corriendo a las democracias socialliberales. Pero ¿saben ustedes la gran diferencia entre ellos y nosotros? Que el francés, cuando el terrorismo provoca un atentado en París o comete violencia en París, salen del estadio de fútbol todos cantando la Marsellesa, porque estando divididos o no estando divididos, la mayoría de los franceses tienen consolidado, asentado, arraigado el hecho de la república, de la democracia republicana, de la no república, ahora algunos dicen forma de Estado, no. La democracia republicana de los franceses es otra cosa, como decía mi amigo, si podéis algún día lo traéis, Manuel Valls. Francia es una república monárquica y España es una monarquía republicana. Bueno, pues algo de eso hay de parecidos en realidad, ¿verdad? Pero en esos países, en Estados Unidos,
el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconvenido contundentemente en varias ocasiones al presidente de Estados Unidos. Tengan en cuenta que además estos miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos, los últimos han sido puestos por el propio Trump para tener mayoría conservadora y sin embargo se han opuesto a Trump en algunas ocasiones. Y les diré qué significa eso. Miren, Roosevelt, en el momento más álgido de su poder, cuando ganó las elecciones de una forma en el segundo mandato definitiva, total, tenía un conflicto con el Tribunal Supremo y lo quiso cambiar. Y tenía todo el poder. Ahora dicen, Trump ha tenido todo el poder. No es verdad, tanto como Roosevelt, no. Era el New Deal, el que tenía las clases populares detrás, es el gran representante de la recuperación de Estados Unidos después de la depresión. Bueno, pues el Tribunal Supremo se opuso a algunas de esas políticas de New Deal y él no pudo cambiar el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo. 10 años después, Perón tuvo el mismo poder que Roosevelt en Argentina y quiso cambiar el Tribunal Superior argentino y logró cambiar el Tribunal Superior argentino. La gran diferencia de esas dos realidades es que en Estados Unidos pueden estar seguros de sus instituciones, gobierne quien gobierne, y en Argentina han pasado decenios y decenios y decenios en una continua inestabilidad, con corrupciones de unos y de otros, con dictaduras, con un país realmente con una vida dramática, una vida nacional dramática, aunque los argentinos sean muy argentinos y sean muy patrióticos, ¿no? Esas son las grandes diferencias. Y nosotros, en relación con esos países que les mencionaba, tenemos instituciones muy débiles. Por lo tanto, cuando dicen, no, todos los países tienen los mismos problemas, sí, todos los países en este momento tenemos estos problemas de populismo y radicalismo, sí. Pero el resto de los países tienen a su favor una historia, unas instituciones comunes y una cultura democrática por encima de actos violentos como los que han ocurrido en Francia, que nosotros no tenemos. Puede ser que también fracasen, pero es más fácil que fracasemos nosotros que fracasen ellos. Que fracasemos nosotros si no hacemos un gran esfuerzo para recuperar ese espíritu de la transición. Porque el motivo fundamental de recordar tanto aquel tiempo para los jóvenes es que si pudieron, se puede ahora. Que tengan en cuenta aquellas primeras reuniones de un señor como Abril Martorell, que venía del régimen, se quiera o no, y de un tipo joven, impulsivo, radical como Alfonso Guerra, que venía de la oposición. Bueno, pues esos dos personajes que no se conocían fueron capaces, porque España estaba por encima de las realidades de los dos partidos, de confeccionar, sin ser juristas por otro lado, un marco constitucional que nos pudiera amparar, porque confiaron los unos en los otros. Por eso yo he venido defendiendo desde hace tiempo que los dirigentes políticos salen y ostentan los cargos por una sigla, pero que no deben obedecer solo la sigla. No digo que desobedezcan a la sigla, digo que por encima de la sigla está el interés general.
Digo que sin entender el interés general, Adolfo Suárez no habría hecho lo que hizo. Digo que sin el interés general, Felipe González no habría hecho lo que hizo. Recuerdan ustedes aquel congreso del marxismo en el que decidió marcharse porque no estaba de acuerdo. Que sin que Carrillo entendiera que era necesario volver y mirar a los ojos al resto de los españoles por encima de los intereses del Partido Comunista, no se hubiera hecho lo que se hizo. Que si Fraga y Iribarne no renuncia a lo que representaba porque tenía que renunciar, no se podía haber hecho, no se pudo hacer lo que se hizo. La transición fue, en contra de lo que está sucediendo hoy, una historia en cierta medida de renuncias. Renunciaban a sus programas máximos, renunciaban a sus programas más extremos, renunciaban a sus reivindicaciones del pasado. ¿Por qué? Porque pensaron que lo importante era el interés general, los españoles, España. Y tenemos que volver a poner a España sin exageraciones, sin pensar como piensan algunos en revivir al Cid campeador o cosas de estas, no. Pero tenemos que poner a España otra vez en el centro. No tenemos por qué estar ni acomplejados ni avergonzados por la idea de la patria, de España, de la nación, sin exageraciones, sin exhibiciones, como cada uno quiere y desee, pero estando orgullosos del país. Y para eso, la mejor representación, la mejor consecuencia de que eso sea así, es que los partidos renuncien a sus programas máximos y se pongan de acuerdo. Y el acuerdo es contrario a los muros, el acuerdo es contrario a las trincheras, el consenso es contrario al considerar al adversario, por el hecho de ser adversario, como enemigo, facha, fascista o despreciable. No se puede hacer eso. Y eso lo entendió Suárez, y eso lo entendió Felipe González, y eso lo entendió Aznar Fraga, y eso lo entendió Carrillo. Los únicos que lo entendieron, pero no participaron de aquello, fueron los nacionalistas, que se beneficiaron de todo lo que hacíamos, pero lo consideraron no como un objetivo final, sino como una etapa para conseguir otros objetivos. Y los que menos estuvieron de acuerdo en ese espíritu general fueron la banda terrorista ETA. ETA asesinó a muchos más españoles durante la democracia que durante la dictadura. Después de cada hito democrático se incrementaban los atentados de la banda terrorista ETA. Por eso se puede decir sin ninguna duda que el enemigo más persistente, el enemigo más dramáticamente insistente de la democracia española, no fue otro que la banda terrorista ETA. Nosotros, los españoles, derrotamos a ETA. Puedo extenderme, todavía voy bien de tiempo, ¿no? El presidente del gobierno, el anterior presidente del gobierno, dice, José Luis Rodríguez Zapatero, que él terminó con ETA. Es más apropiado decir, yo ahora no voy a hacer leña del árbol caído, porque yo dejé la política por José Luis Rodríguez Zapatero hace 20 años, por lo tanto no tengo que pasarle ninguna factura. Yo dejé la política hace 20 años por José Luis Rodríguez Zapatero, por lo tanto ahora simplemente hablo sin acritud, que diría Felipe González, pero sería exacto decir que en su mandato se terminó policialmente con la banda terrorista. Y es así. Y algún mérito se le puede dar al presidente del gobierno porque se acabó en aquel momento y no en otro. Pero si se quiere decir la verdad completa, hay que decir que el Estado, España, ahora sí se puede decir en esto que estoy diciendo, el Estado español estuvo a la defensiva con ETA
un tiempo, al principio de los mandatos de Suárez, pero que inmediatamente recuperó la iniciativa, que desde entonces nunca estuvo en peligro el Estado, que seguían asesinando, seguían matando, pero el Estado no estaba en peligro. Como decía la viuda del teniente coronel Blanco, Conchita, no han logrado nada más que entristecerme, porque en el puesto de mi marido ya hay otro. Bueno, nunca, ya desde entonces, desde las primeras épocas de, podemos poner el golpe de Tejero, ya nunca hubo posibilidad de que ETA ganara nada, pero nos hizo sufrir mucho. Y es que luego, inmediatamente después, con el gobierno de Felipe González, y eso es lo que tendría que decir, y el acuerdo con Mitterrand, el Estado no solo ya no corría peligro, sino que tomó la iniciativa. Y con los papeles de Sokoa, ETA empezó a estar a la defensiva radicalmente. Y con el gobierno Aznar, ETA ya supo que había sido derrotada. Es decir, que el final con Zapatero es la conclusión de grandes victorias anteriormente, de la iniciativa que recupera Felipe González y de la política sin fisuras de enfrentamiento con ETA que tuvo Aznar y que terminó efectivamente en el periodo de Zapatero. Pero sobre todo, con la iniciativa de González, la estrategia de Aznar y el final feliz de Zapatero, sobre todo, quien se empeñó definitivamente en derrotar a la banda terrorista fue la ciudadanía, primero los intelectuales, luego los periodistas, las fuerzas de seguridad del Estado, y entre fuerzas de seguridad, intelectuales como Sabater, periodistas que se rebelaron, y la eficacia del Estado, se logró el final de la banda terrorista desde un punto de vista político, pero como nosotros somos tan raros, les ganamos policialmente y nos están ganando el relato histórico y nos están ganando políticamente, cosa que no ha sucedido nunca en la historia, que el derrotado gane, porque el derrotado suele perder también el relato. Pero después de haber terminado con ETA, primero, no seguimos ganando el relato, la historia, no la hicimos los que habíamos ganado, y segundo, y permítanme meterme en la actualidad ahora para luego ponerme a su disposición y todo lo que quieran. Ahora, también están ganando políticamente porque por necesidades coyunturales, por necesidades personales, por necesidades concretas del día a día, los herederos de la banda terrorista son los que tienen la manija de la gobernabilidad de España. Yo no estoy en contra de que estén legalizados, mejor que estén legalizados que ilegalizados, pero no estoy en contra de esto, pero de lo que estoy rotundamente en contra, porque representa un atentado a lo que supuso la resistencia contra ETA, lo que supuso la gravedad de los atentados de la banda terrorista, en lo que estoy radicalmente en contra, es en que aquellos que no han criticado aquel pasado, sino que lo van engrandeciendo poco a poco, como son sus herederos, los de Bildu, hoy decidan pues la política de memoria histórica, cosa que es inaudito porque ETA era la enemiga de la transición, o decidan la política, o decidan que un gobierno continúa o no. Por eso yo he expresado muchas veces mi posición radical en contra de ellos. No por unas cosas u otras, sino porque creo que un país que se estima, creo que un país digno, creo que un país que está orgulloso, creo que un gobierno que esté a la altura de un país orgulloso, creo que un gobierno que está a la altura de la dignidad de lo que supone ser un gobierno, nunca puede dejar los destinos de un país en manos de quienes fueron sus mayores enemigos, y en este caso Bildu lo fue. Por eso es más necesario que nunca que los que podamos, de donde podamos, volvamos a decir que es necesario y es posible ponerse de acuerdo, que cuando tenemos conflictos o retos como el de la inmigración, cuando tenemos conflictos o retos como el papel de España en Europa y de Europa en el mundo, es imprescindible que los grandes partidos, el centro derecha y el centro izquierda, se pongan de acuerdo. No tengo ningún interés
me gustaría, claro, ¿cómo no me va a gustar? Que otros partidos estén de acuerdo. Pero si están de acuerdo, bien, y si no, también. Pero lo que es imprescindible es que ante la inmigración, el partido que está gobernando y el partido que va a gobernar tengan una base mínima de acuerdos, o en educación, o en política exterior, como decía, o en la política europea, porque si no seremos un país a salto de mata, un país inestable, un país poco fiable. Y siempre es malo ser un país poco fiable, siempre. Decía Kissinger que lo peor que le puedes pasar a un país es que los demás piensen que no es un país de confianza. Pero si hay un momento en el que es más grave ser un país poco fiable, es un momento de cambio mundial como el que estamos viviendo. Hoy tenemos que estar con nuestros amigos, hoy tenemos que estar con nuestros aliados, hoy tenemos que estar con quien tenemos que estar, aunque no nos gusten quienes dirigen esos países. Porque un presidente, un líder político, puede tener los sentimientos que considere, los más loables, los más aplaudibles, pero él no tiene que atender sus intereses. Un país se gobierna teniendo en cuenta los intereses del país. Como decía Lord Palmerston, Gran Bretaña no tiene enemigos definitivos, ni amigos para siempre. Gran Bretaña tiene intereses y tenemos que administrar nuestros intereses. Pues en otro nivel, en otro ámbito, aunque parezca crudo, cualquier gobierno que se estime puede errar o acertar, pero lo que tiene que hacer es siempre es interpretar los intereses generales de su país y no solo durante el tiempo en el que tiene la responsabilidad de gobierno. Por eso la llamada al acuerdo, la llamada al consenso, que hoy es muy difícil, porque estamos en la batalla de los muros, de las trincheras, de los enfrentamientos, pero en ese momento, en ese mundo de enfrentamientos tienen que quedar voces y tienen que quedar gestos y tienen que quedar discursos e ideas que reclamen la necesidad de estar de acuerdo en lo fundamental, en esa maquinaria que nos permite ser diferentes, ser plurales y tener discusiones sobre lo que no es fundamental. Y lo fundamental, a mi juicio, desde una izquierda moderada, razonable y creo que honesta, es España, la libertad y la democracia. Todo lo demás, sobre todo lo demás, se puede hablar y se puede negociar. Pero la idea de nación, la libertad y la democracia son imprescindibles. Y la democracia y la libertad pasan por el respeto al que discrepa, por el respeto al que se opone, por el respeto al discrepante. El discrepante, el que se opone, el que critica, no es, como les decía a ustedes, un enemigo, es un adversario. No es por definición un facha, es uno que piensa distinto. Y esta idea en los últimos tiempos la estoy llevando allá donde me llaman, porque creo que es imprescindible volver a decir a los españoles que la política no tiene que ser lo que es hoy, que puede y debe ser de otra forma, y que hubo gente que conocimos, que saludamos, que aún todavía podemos ver, que pensaron que la política era de otra forma, que la política no era una profesión, alcalde, era un empeño en mejorar la situación de tus conciudadanos, desde tus posiciones políticas, con arrojo, con ahínco, con fuerza, desde tus posiciones políticas, pero siempre sabiendo que ningún dirigente
no solo no está por encima de la ley, que no lo debe estar, y en este momento no está de más reivindicar la independencia judicial y el valor de algunos jueces de seguir adelante en contra de todo lo que les están denostando y criticando, porque no hay una conspiración. El juez Pedraz, y quiero decirlo hoy, que tiene la causa que tiene hoy, fue el juez que enfrentó casos como el de la Kitchen del Partido Popular, y con estos jueces que dicen que conspiran, entraron a la cárcel dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista. Puede haber buenos jueces, malos jueces. Puede haber buenos jueces, puede haber buenas instrucciones, malas instrucciones, pero no hay ninguna conspiración en España. Y es peligroso que se hable de conspiración cuando uno se sienta agredido. Por lo tanto, le decía, la nación, la democracia, la libertad, para la libertad y la democracia, la independencia del Poder Judicial y la seguridad y la tranquilidad de las fuerzas de seguridad para actuar cuando tengan que actuar. No pueden ser nunca, no deben ser nunca, ni pueden ser un instrumento del poder, porque sería peligrosísimo. Son un instrumento de la sociedad para garantizar la seguridad. Porque saben ustedes, sin seguridad no hay libertad. Puede haber libertad sin seguridad, aunque es una libertad inestable. Pero cuando no hay seguridad, donde no hay seguridad, no hay libertad. Es una regla de oro de las democracias. Por eso merece la pena defender esos principios, que son pocos, breves, que los pudieron defender y los defendieron unas personas que conocimos, y esas personas con todos ustedes, los veteranos y los jóvenes son testigos de ello. Los españoles dimos un salto en la historia. No es fácil dar un salto en la historia. La historia suele tener un continuum, suele ir poco a poco, y cuando es un salto suele ser un salto negativo, o crispado, o sangriento, o violento, o de enfrentamiento. Nosotros dimos un salto en la historia incruento, pacífico, no violento, y en el que nos pusimos mayoritariamente de acuerdo para seguir adelante como proyecto nacional. Quiero terminar recordando el mejor ejemplo de lo que fue y de lo que debe ser la España actual. Durante mucho tiempo, la izquierda y la derecha recordaba a Antonio Machado, el poeta. Era el poeta de la República, el poeta de la izquierda, y estuvo postergado su hermano Manuel, porque era el poeta del franquismo. Es verdad que Antonio fue mejor poeta que Manuel. Fue poeta descomunal, probablemente como Quevedo y Cernuda. Pocos ha habido como Manuel, como Antonio. Pero quiero contarles una historia para terminar. Manuel eran dos hermanos que unos días antes de declarada la guerra, a Antonio, al reconocido, al que cantaba Serrat, le dicen que le van a hacer una biografía. Y él dice, bueno, pero será una biografía mía y de mi hermano, porque los dos escribían juntos obras de teatro, tenían muchísima relación. Y dice, claro, tu hermano va a tener un protagonismo importante en la biografía. Unos días después, su hermano se va a Burgos y él se queda en Madrid. En ese viaje se produce el pronunciamiento nacional, la acción de Franco. Se inicia la guerra. Manuel no puede salir de Burgos. Uno dice que porque tardó mucho en vestirse su mujer y otros porque el tren no pasó. En cualquier caso, se quedó en Burgos. En Burgos fue detenido, pero enseguida fue recuperado. Un año después
se entera que su hermano ha muerto en Coyur, en el exilio. Y logra tener un coche y se va a Francia, al sur de Francia, al cementerio, a encontrarse con su hermano muerto. Cuando llega, se encuentra que su madre, que también se había exiliado, está muerta también. A él le hacen miembro de la Real Academia Española, en la época de Franco, le hacen de todo. Ese señor que hizo los versos más tristes, que no se los voy a recitar, los tengo aquí, no se los voy a recitar, porque yo leo muy mal y a recitar ni les cuento. Pero son los versos más tristes de la poesía española, en los que mezcla versos suyos y versos de su hermano. Manuel y Antonio son la mejor representación de una España dividida, de una España fratricida, de una España que nunca debió ser, que decidimos que no fuera y que debemos seguir decidiendo que no vuelva a ser. La España del enfrentamiento, del caínismo, de la camisa ensangrentada y de reivindicar el pasado más que de reivindicar objetivos de futuro y proyectos nacionales. Me pongo a su disposición. ¿Está bien de tiempo? Ahora si quieren hablamos de actualidad, lo que quieran. Bien, gracias. Ahora, antes de empezar a la parte, como hicimos con la anterior conferencia, ahora voy a hacer algunas preguntas y luego haremos el turno de preguntas del público. Hace un momento, cuando estaba dando la conferencia, ha hecho por alguna alusión a esa banda terrorista de ETA que durante la transición efectivamente pues fue uno de los principales enemigos de la liberalización del país, y una vez ya entrada en democracia, de la cuestión fue un protagonista principal en el País Vasco, donde vivió la política en primera persona durante algunos años. También vivió el terror de ETA en primera persona, ¿no? Y aunque todos los que en aquella época pues vivían, podían poner la televisión desde aquí, hablo de la gente de aquí de nuestro pueblo, y podía ver pues el terror desde la tele, escuchar el terror desde la radio, que es duro, pero mucho más duro es vivir el terror en primera persona, el levantarse cada mañana sabiendo si será tu último día, porque eres objetivo de la banda terrorista ETA por el simple hecho de defender tus ideas, y donde además de esto, pues Nicolás, estoy segurísimo que tuvo que ir a decenas de funerales, de compañeros, de adversarios, pero ante todo gente demócrata que perdió su vida por defender esa idea en común, ¿no? De ese espacio que nos une, que no debería estar en discusión, y que en el País Vasco, pues en aquellos años, era donde el presidente de España más cercanos estuvieron los partidos constitucionalistas por el enemigo que había enfrente. La pregunta es un poco pues, poder compartir cómo era vivir sabiendo que eres objetivo de ETA, y si en algún momento, cuando bueno, pues se entera de que compañeros pues son asesinados, ¿no? Y al final dejan a sus hijos huérfanos, a mujeres o maridos sin sus parejas, si se planteó en algún momento apartarse por el miedo de perder la vida. Vale, no considero yo nunca apartarme. Pero quiero decir, yo quiero ser honrado con ustedes. Los dirigentes políticos del País Vasco de aquella época, sin duda, tienen mérito. Todos. Recuerdo a Carlos Iturgaiz, Chiqui Venegas, Mayor Oreja, Ramón Jáuregui, Rosa Díez, los asesinados, Fernando Buesa, Enrique Casas, todos, ¿no? Pero ciertamente yo primero no quiero tener un protagonismo personal sobre aquella época. Segundo, yo siempre consideré que nosotros teníamos, todos esos dirigentes, la mayoría, teníamos una protección que se podía evadir, desde luego, en el caso de Buesa y de Ordóñez es evidente, pero teníamos una protección adecuada y podíamos salir del País Vasco. Más viajábamos mucho, a Madrid, a otros lugares. Y, sin duda mi familia lo vivió mal,
mi hija pequeña, mi mujer mirando debajo del coche. Sin duda, no quiero quitarnos mérito. Pero yo quiero poner el mérito en los concejales. Es que tienen que imaginarse ustedes a un concejal del PP o un concejal del PSE, del PSOE, que probablemente no había nacido en el País Vasco, que venía de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Galicia, de 40 y tantos, 50 años, no un joven, que llega en unas elecciones municipales y decide ir en una lista. Y decide ir en una lista del PP o una del Partido Socialista, por ejemplo, de Santurce. Aunque Santurce es un pueblo socialista, ahora es PNV, pero es un pueblo que siempre ha sido socialista. No, ahora es PSE, creo, pero es la margen izquierda. Pero un pueblo más pequeñito, agrícola, de la zona de Eibar, la zona de Guipúzcoa y tal. Y ese señor, por el hecho de ser concejal, solo por el hecho de ser concejal, en un tiempo determinado ya le tuvieron que poner escoltas. Seguro. Y ese señor iba a trabajar, porque tenía que trabajar, no cobraba del ayuntamiento o no cobraba el suficiente del ayuntamiento como para poder vivir. Salía de trabajar y estaban los escoltas. Y entraba en un bar de ese pueblo pequeño, imagínenlo, el pueblo lloviendo, los vascos, parece que yo no soy de la regla general, pero poco habladores, escuetos en los gestos. Imagínense a ese señor que entra en el bar y nadie le habla. Nadie. Por odio, por miedo, porque, oye, que lleva escoltas. A mí, en un club importante de Bilbao, esperando a mi hija, me dijo una señora a ver si me podía ir, que estaban los escoltas molestando. Digo, bueno, que señora, que estaban en la puerta. Digo, bueno, no será problema de mis escoltas y míos, sino que tengo que llevar escoltas, ¿no? En Zarauz, en el campo de golf, el único que llevaba escoltas era el jardinero. No eran los empresarios ricos o los poderosos, no. El que llevaba escoltas era el que cuidaba el césped porque era del Partido Socialista en Zarauz. Y luego mataron a un concejal, a un humilde Irureta en Zarauz. Es decir, imagínense el coraje, el valor de esos concejales, el miedo de su mujer ya veterana, la situación de sus hijos, que igual no le hablaban en la Icastola o en el otro sitio. Es que ha sido una vida de esfuerzo, sacrificio, heroico, y que no se puede olvidar, no el nuestro, el de ellos. Y yo de todo eso recuerdo 4, pero les diré 3. Cuando nos enteramos, que nos enteramos antes que la familia, del secuestro de Miguel Ángel Blanco, no sé si ustedes recuerdan, a mí me gusta mucho transmitir imágenes, no sé si ustedes recuerdan cómo el padre llega por una cuesta, bajando una cuesta, hacia el portal, sin saber lo que pasa. Y empieza a ir cada vez más despacio porque ve el portal lleno de periodistas. Y ese señor se entera en aquel momento que han secuestrado a su hijo, que era un chiquito que no representaba ningún peligro, que era un chiquito normal y corriente, economista, que le gustaba la batería, la música, y se había afiliado al Partido Popular. Y ves a su padre, yo ya he hablado con su hermana, que tenemos un acto, y ves a su padre conmocionado cuando ve todo eso. Inmigrantes gallegos, ve todo aquel grupo de periodistas esperando la que llegara. O a Ordóñez, que unos días antes, Ordóñez era como un torito, con mucho impulso y muy bravo, y unos días antes habíamos tenido una discusión en el Parlamento Vasco
en la que el mío, yo era el presidente, el mío tenía razón y él no. Y él noblemente vino a decirme, tenéis razón vosotros, estaba yo equivocado. Al cabo de unos días le mataron. O a Fernando Buesa, que me pide que nos quedemos a comer en San Sebastián porque yo presento el programa de gobierno del Partido Socialista. Yo le digo que no puedo, que tengo una reunión, una comida con periodistas, y mientras estoy comiendo me suena el teléfono, es Carlos Iturgaiz, el presidente del Partido Popular, de Santurce también, y me dice, Nicolás, han asesinado a Fernando Buesa. Y yo le dije, no creo, porque creo que se ha quedado en San Sebastián. Y me dice, qué alegría, bueno, es terrible que haya matado a alguien, pero qué alegría que no sea Fernando, porque éramos compañeros del Parlamento. Y digo, sí, le cuelgo, y al cabo de 3 minutos me vuelve a llamar. Le llamamos Carlitos, Carlos Iturgaiz. Y me dice, es Fernando Buesa y su escolta. Yo esos 3 recuerdos, el de Fernando Mújica también, pero es más largo y es mi familia, y no voy a hablar casi de mi familia. Esos 3 recuerdos los tengo. Y esos 3 recuerdos me impiden, yo no soy vengativo y no quiero venganza, ni siquiera recelo. Lo que digo es que los que no han renunciado a lo que pasó, los que no han criticado lo que sucedió, no pueden dirigir España. La señora de Bildu, que está en el Parlamento de portavoz, a la que siguen todos los periodistas como si fuera normal, ¿saben ustedes que dirigía un periódico? ¿Saben cómo tituló aquel periódico el día siguiente a que la Guardia Civil liberara a Ortega Lara? ¿Saben ustedes cómo lo tituló? En el Egin. Esa señora. Ortega vuelve a la cárcel. Salía del Zulo. Ni los que cuando fue la policía, cuando fue la Guardia Civil, ni le dijeron a la Guardia Civil que estaba allí. Hasta que no lo descubrió la Guardia Civil, no dijeron nada. Y el título del Egin del día siguiente era Ortega vuelve a la cárcel. Como decía un familiar judío, pero un familiar de Fernando Mújica, como le dijo a su hijo Enrique Mújica, que fue ministro de Justicia, Enrique, yo no perdono ni olvido. Le dijo su madre, que venía de un campo de concentración, a Enrique cuando mataron al pequeño, a Fernando. Yo le voy a decir, yo puedo perdonar, lo que no puedo es olvidar. Y eso no lo olvido. Creo que, bueno, los que... En las próximas soy más breve ya. ¿Eh? En las próximas soy más breve. Bueno, lo que haga falta. Es usted hoy el protagonista. Los que tenemos la suerte de vez en cuando pues, de ver los medios de comunicación, saben que Nicolás Redondo es un asiduo tertuliano, participante de diferentes medios de ámbito nacional, y le caracteriza no tener pelos en la lengua, decir lo que piense siempre y estar en coherencia con sus convicciones y su forma de ver las cosas. Y eso, que bueno, ustedes conocerán, que ha tenido pues, diferentes momentos de choque con bueno, pues, los que eran sus compañeros de proyecto, lo vivió también, imagino que desde su familia, porque mucha gente no lo recordará, pero su padre, que en su momento, como ha dicho él, en el 77 fue elegido diputado por el País Vasco en las últimas elecciones democráticas y fue secretario general de UGT muchos años, mientras además era diputado en el Congreso por el Partido Socialista. Fue noticia en algunas ocasiones que, siendo diputado del partido que sostenía al gobierno, en algunas ocasiones, y no pocas, no apoyaba proyectos de ley de su gobierno, porque incluso a veces votando en contra,
porque consideraba que eran contrarias a los principios, a las convicciones o a las promesas que en su momento se hicieron. Le llegó a convocar a una ola general a su presidente del gobierno, Felipe González, siendo diputado de su grupo, inclusive fue una de las voces más críticas interna y externamente cuando en su momento se decidió cambiar el posicionamiento con respecto al tema de la OTAN, ¿no? De la adhesión de la OTAN. Bueno, la pregunta un poco que le hago en base a su trayectoria familiar y personal, porque estos hechos son poco habituales en la política, el que haya gente que sea capaz de plantarse frente a sus jefes, a sus líderes y defender con convicción aquello que piensan. ¿Cree que hace falta en la política actual gente que defienda con convicciones por encima de siglas políticas? Bueno, vamos a ver. Hay episodios heroicos, dramáticos, que no tienen por qué suceder siempre en la política. Yo estoy realmente orgulloso de mi padre. Mi padre fue el que decidió que fuera Felipe González secretario general del PSOE. Estaban Enrique Mújica, Pablo Castellano y algún otro, y él mismo, que le querían proponer, y él decidió que el mejor era Felipe González. Y llegado su momento, mi padre, que podía tener ya una vida tranquila y fácil y pues fíjate, reconocido por todo el mundo, pues decidió, desde su punto de vista, que tenía que defender los intereses de los trabajadores en contra del gobierno de Felipe González al que había puesto. Y optó por lo que tenía que optar, por lo que él creyó que tenía que optar, que era la defensa de sus ideas, de su criterio, la defensa de los trabajadores. Eso le causó mucho dolor y tuvo muchas consecuencias, porque esa política que yo reivindico no era una política suave, tú te oponías y no te expulsaban ni nada del partido, pero el conflicto era grande, duro, y tengo que decirles que hace 5 años llegaban mi padre y Felipe González y uno se sentaba allí y el otro allí. Mi padre hablaba con Alfonso Guerra y con el otro, pero con Felipe González no volvió a hablar nunca. Nunca. No sé si González hablaría con él, si estaba dispuesto, pero el que no estaba dispuesto nunca a hablar con él, nunca estuvo dispuesto ya a hablar con Felipe González, fue mi padre. No por la huelga, sino por la campaña que hicieron sobre él, internacional, que Nicolás conocía bien porque mi padre tenía mucho prestigio en el ámbito sindical internacional. Yo no he tenido que hacer eso, yo simplemente he defendido mis ideas y cuando he considerado que me tenía que ir, me he ido. Sí he heredado de mi padre, de Ramón Rubial, de algunos otros, una idea que yo creo que ha desaparecido. Estás para defender unas ideas. Si esas ideas no las puedes defender, te vas. Y es lo que decía antes sobre ti cuando hablaba. Por lo tanto, no digo que ahora todo el mundo tiene que salir a hacer la heroicidad que hizo mi padre, ni siquiera hacer lo que hice yo, ¿no? Pierdo, me hacen una campaña más dura desde el partido que desde fuera y decido dejarlo. No, yo no digo eso. Yo digo que lo que tiene que decir la gente es lo que cree que está bien y lo que cree que está mal. Y sobre todo tener en cuenta que la política no debe ser una profesión. ¿Se puede vivir durante un tiempo de la política? Claro que sí. Y a mí me gustaría que vivieran mejor algunos de los que viven, de verdad. Pero no puede ser una profesión desde los 17 años a los 65. No sé por qué es la defensa de unos ideales, la defensa de unos principios, la defensa de lo que tú crees que es mejor para la sociedad. Y como decía Billy Brandt, en algunas ocasiones ganas y sigues, y en otras pierdes y te tienes que ir. Pongo un ejemplo. Yo estoy en contra de considerar la amnistía como constitucional. Creo, sinceramente,
que la amnistía no es constitucional, porque la Constitución española prohíbe lo más, no va a prohibir lo menos, quiero decir, la Constitución prohíbe el indulto general, con lo cual una amnistía, pues en principio se supone que tampoco le gustaría, aunque no está expresamente recogida. Pero esa es mi impresión. El PSOE pensaba como yo hasta un determinado día. Y yo admito que cambie de criterio. Bueno, pues hacen una reflexión personal, individual o colectiva y cambian de criterio. Lo que no puede ser, de ninguna manera puede ser, y me refiero a eso, a la forma de ver la política, es que todos, por unanimidad, un día estuvieran a favor de que la amnistía era inconstitucional y los mismos, todos a favor, al día siguiente estuvieran diciendo que era perfectamente constitucional. Puedo decir un 20%, un 30%, un 51%, un 65%. Pero es imposible que todos piensen de una forma diametralmente distinta de lo que pensaban el día anterior. Por lo tanto, lo han hecho claudicando en sus pensamientos más íntimos, claudicando en algo que es muy importante. Puede ser socialista, del PP, independiente, puede ser lo que quieras. Lo que no debes perder nunca es la dignidad. La dignidad personal y la dignidad del cargo. El cargo te obliga a tener una dignidad superior a la dignidad personal. Es lo que decía Giscard d'Estaing, la dignidad del cargo. Los franceses son muy grandilocuentes. Pero es verdad, la dignidad del cargo. O lo que decía Felipe González, haces el cargo o el cargo te hace a ti. Tú haces de diputado bien o vives de diputado. Tú haces de concejal bien o vives de concejal. Tú haces de alcalde bien o vives de la alcaldía. Eso es algo, sin llegar a los heroísmos de los que lucharon por la libertad, sin llegar a tener la tozudez de mi padre, de la que estoy muy orgulloso, que decidió ir por el camino más difícil, más complicado, tanto materialmente como psicológicamente, como sentimentalmente, el del enfrentamiento con su propio hijo porque estaba en desacuerdo. Bueno, no digo que hagan todo eso y de esa forma. Digo que cada uno tiene que mantener en política, porque es algo voluntario, la política es voluntaria, no es obligatoria, como bien sabes tú, debes mantener tus criterios. Tal vez no tengan que ser muchos, pero los que son fundamentales los debes mantener siempre. Y si eso te obliga a dejar la política, la tienes que dejar. Última pregunta antes de pasar a la ronda del público. Como conclusión a la parte de la conferencia, donde ha hecho diferentes menciones a políticas de confrontación que hoy se suceden, ¿qué cree que debería de ocurrir en este país de la mano de la sociedad civil, o qué papel le dejó a la sociedad civil para que en un plazo de 10 años hayamos superado la actual dinámica de confrontación? Yo creo que hay lo que hacen ustedes aquí es fundamental. Traer a gente para que hable de sus experiencias, de ideologías distintas. Habrá personas que piensan diferente a lo que yo pienso y habrá personas que piensan que la transición fue, pues nada, algo sin importancia en nuestra historia o que fue un engaño. Tráiganlos, oigan a todos. Y eso es muy importante, que la gente adquiera una información lo más amplia posible de la vida pública, del ahora. Eso es muy importante. Segundo, le voy a decir una cosa que les sorprenderá, a algunos de la sociedad civil les sorprende. España no carece de sociedad civil. La tiene. España de lo que carece hoy, y ha carecido por desgracia históricamente, es de élites. España tiene poderosos, ricos, pero no tiene élites. Eso lo decía Menéndez, pero lo decía muy bien Ortega,
lo decía Menéndez Pidal, un personaje olvidado y magnífico, pero es verdad. Voy a poner un ejemplo antes de que pase, muy breve. En ningún país democrático anglosajón, ni en Francia tampoco, que tienen unas élites poderosas, hubiera sido posible que al consejero delegado de la empresa más importante de España, una de las más importantes, le llamaran a la Moncloa y cuando salía de la puerta de la Moncloa ya no era consejero delegado. Eso es imposible, imposible, desde todo punto de vista. O hay un conflicto muy grande. No me refiero, cuando hablo de poderosos, a él concretamente, consejero delegado de Telefónica, sino la reacción de todos los demás, que fue la del silencio, como a mí no me ha tocado, a mí no me toca. La diferencia entre el poderoso y el que pertenece a una élite no es la defensa de sus intereses, porque los empresarios tienen que defender sus intereses. Lo primero, yo no les pido que sean héroes. Pero esas élites, además de defender sus intereses, tienen una idea de país, una idea de futuro, una determinación de lo que quieren que sea su país. En España no lo hemos tenido nunca. O no hemos tenido gente culta para hacerlo, o no hemos tenido gente diligente para hacerlo, o hemos tenido un Estado que se ha entrometido demasiado en la vida privada como para tener agallas para hacerlo. Pero en términos generales han sido pocas las personas que podamos considerar que se han comportado como una élite. Hemos tenido poderosos, no élite. Por lo tanto, el problema que tenemos en realidad no es de sociedad civil, sino de trasladar a la sociedad civil proyectos que la sociedad civil apoye. Y no digo proyectos políticos, proyectos culturales, sociales, y eso es justamente lo que no hace y debiera hacer la élite. Por lo tanto, lo que tenemos sociedad civil, lo que no tenemos son élites. Muy bueno. Ahora sí pasamos al tercer bloque, que es la parte pues, de preguntas que puedan hacer ustedes y que responderá gustosamente Nicolás. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Levantar la mano para... Buenas tardes y bienvenido a Nules. Usted ha hecho al principio una mención a unos líderes... Separe el micro porque... Sí. A ver, ahora sí. Empiece. Bueno, ahora sí. Usted al principio ha hecho mención a unos políticos que fueron capaces de, por el bien general, pues de muchas cosas apartarlas y aparcarlas. ¿Cree usted que hoy los líderes políticos que tenemos de los distintos partidos serían capaces de llegar a entendimientos por un bien general? Pues si quiere que vaya por el camino corto, le diré que hoy no creo que estén en disposición. Creo que se ha creado un ambiente en contra de la defensa de esas posiciones de consenso. Porque hay que decir que el acuerdo en aquella época se luchó, se trabajó, pero terminó siendo rentable políticamente. Hoy parece que no es rentable. Pero yo, como comprenderá, no rehuyo el decir lo que pienso. No son capaces de llegar a esos ascensos que decía. Pero no todos tienen la misma responsabilidad. Quien más responsabilidad tiene en no llegar a esa situación es quien más responsabilidad tiene. Y quien más responsabilidad tiene es siempre quien gobierna, no quien está fuera del gobierno. Cuando el gobierno, como le decía antes y lo expresaba, el consenso fue posible, claro, pero el consenso fue posible porque Adolfo Suárez, el rey Juan Carlos también, porque tiene los pros y los contras, tampoco debemos olvidarlo, pero Adolfo Suárez se empeñó en legalizar un partido que era su enemigo y se empeñó
en hacer una ley de reforma política. Y al final se fue creando un ambiente en el que el PSOE tuvo mucho valor a la hora de apoyar los pactos de la Moncloa, pero ya había un entorno que había fraguado el gobierno, el rey, Adolfo Suárez, los sindicatos y los empresarios antes, que hacían propicio el acuerdo y que lo hacían rentable. Felipe González con el PSOE interpretó muy bien que el firmar los acuerdos no le iba a quitar un voto. Ahora probablemente si lo piensan y lo meditan y aciertan, el acuerdo les quitaría votos, porque cualquier acuerdo es malo ahora en España. Pero ¿quién tiene más responsabilidad? Miren, esta legislatura es una legislatura que fue imposible desde el principio. El PSOE tuvo un buen resultado comparado con las elecciones autonómicas y municipales, pero perdió las elecciones. Quien ganó las elecciones fue el Partido Popular. Lo más razonable en los países europeos hace unos años es que el primer partido y el segundo partido se hubieran puesto de acuerdo y si no ir a otras elecciones. Podían ser muchas las posibilidades. Lo que nadie podría pensar en Finlandia o en Noruega, y ya creo que sinceramente tampoco en Italia, es que el segundo partido del gobierno, del resultado electoral, fuera a hablar con un delincuente, es decir, con una persona que había huido de la justicia, para que esa persona le diera los votos para ser gobierno. Es que eso está fuera de lo que les decía yo anteriormente a ustedes, no de la ley, pero sí de los hábitos democráticos. Tú puedes hacer lo que sea necesario y si tienes más votos, pues tienes más votos en el Parlamento. ¿Quién te va a decir nada? Claro. Pero ¿quién puede pensar que Alemania, Noruega, Dinamarca, pero ya le digo, hasta Italia, vayas donde una persona que ha huido de la justicia para llegar a un acuerdo y a través de ese acuerdo te dé los votos para que formes gobierno? Eso, desde el principio, hace muy difícil los acuerdos posteriores. Y como yo no digo siempre lo que pienso, digo que hoy no es posible el acuerdo, pero la máxima responsabilidad tiene quien la tiene. Y la tiene quien hizo esta legislatura, que es una legislatura que no debió de nacer así nunca. Porque un gobierno de España no puede depender de una persona que se ha fugado de España y no puede depender de un partido como Bildu, que no ha reconocido el daño causado por quien le dejó la herencia, que era ETA. Pepe, crec que demana la paraula. Buenas tardes, don Nicolás. Buenas tardes. Dos cositas. Usted ha comentado ETA, sobre que fueron los grandes derrotados y que ahora parece ser que quieran ser los que gobiernen, los de ETA. ¿No cree usted que el actual gobierno les está dando demasiados alas, tanto arrimando los presos a las cárceles como sacando de las cárceles a gente que tiene muchos años de prisión, los están sacando de la cárcel? Esa es una cuestión. La otra, yo pues sigo bastante la COPE y veo que usted es tertuliano de Carlos Herrera muchas veces en la radio. También me gusta ver las charlas que hacen en televisión periodistas de bastante relieve. Y ha habido periodista que, hablando de usted, ha dicho que por discrepar de la dirección del partido lo expulsaron. ¿Eso es así o se marchó usted? Vale. Muy brevemente. Vamos a ver. Yo no creo que haya dicho que son los grandes derrotados. He dicho que les derrotamos, pero los grandes derrotados no, porque nos están ganando. Primer matiz. Segundo,
Yo puedo estar a favor, una vez que les hemos derrotado, del acercamiento de los presos. Las familias no tienen por qué sufrir lo que han hecho sus hijos. Es más, la dispersión de los presos, que fue una idea del gobierno socialista, de Felipe González, de Enrique Mújica, ministro de Justicia, y de José Luis Corcuera, ministro del Interior, es una idea extraordinariamente sofisticada para que el combate contra la banda terrorista solo lo paguen los terroristas y, por desgracia, los más allegados, pero que son los familiares. Por lo tanto, que estén cerca, sí, pero los han acercado dando al gobierno vasco las atribuciones para poder liberarlos. Es decir, que forma parte de una estrategia. Acerco a los presos y luego que sea el gobierno vasco el que les vaya liberando. Y eso es la base del acuerdo, lo quieran reconocer o no, con Bildu. Cuando Bildu se muestra como el socio más fiel al gobierno, no es porque no tengan un acuerdo, que no hay nada escrito, es porque el acuerdo es definitivo y es el acercamiento y liberación de los presos de ETA. Y yo, que no soy vengativo, sí tengo que decir que no se debería emplear ningún atajo para liberar a los presos de la banda terrorista. Ninguno. Y que en cualquier caso se les libere cuando la ley lo diga, con la clara expresión de cada uno de ellos de mostrar su rechazo a lo que hicieron, que no lo han hecho ninguno. Por lo tanto, estoy en contra de lo que está sucediendo y me lastima más porque quien lo está haciendo es una consejera que yo no la conozco, ya me fui hace tiempo, una consejera del gobierno vasco que es del Partido Socialista. Lo lamento, me entristece y estoy en contra. Creo que eso no, una victoria de paz y libertad en el País Vasco no se consigue arrodillándose ante los representantes de Bildu, que son los herederos de la banda terrorista, los herederos políticos, desde luego. Segundo, yo no sé si me echaron o no. Quiero decir, me abrieron un expediente por diciendo que había dicho cosas que no había dicho. Ese expediente lo combatí y lo gané. Me dejaron bien en el partido, sin ninguna sanción. Al pobre Joaquín Leguina, que también le abrieron un expediente, la verdad es que sin decir nada en el acto en el que yo estuve, que sí dije, le expulsaron al final y tuvo que ir a la justicia y lo ganó. Habían dicho que yo había pedido el voto para Ayuso, no era verdad, demostré que no era verdad con lo que había dicho y volví al partido sin ningún problema. Unos meses después, con esta legislatura, dije poco más o menos lo que les acabo de decir a ustedes, que no era razonable que dependiéramos de alguien que está fuera de España por no presentarse ante la justicia. Y que a base de tanto progresismo, nos iban a llevar al siglo XIX, que era el siglo del aislamiento y de los enfrentamientos entre españoles. Lo dije en una nota y me abrieron otro expediente. Entonces, uno me lo abrió Ábalos y otro Cerdán. Y al de Cerdán le contesté que yo estaba editando un libro en aquel momento, dije, lo que no tiene sentido que me defienda, porque en el libro voy a decir cosas más duras. Por lo tanto, yo reivindico la libertad de opinión, pero si no reconsideréis públicamente mi expulsión, pues me consideraré alejado del partido. No lo reconsideraron, tal vez porque Cerdán tenía otras tribulaciones distintas a mi posición, y yo ya pues estuve fuera del partido. Y les voy a decir algo que en principio es muy triste, pero es cierto.
Yo hoy me siento más contento fuera de este partido, no del Partido Socialista, de este partido, que lo que me sentiría dentro. Es decir, yo hoy, en esta situación, si me pidieran que volviera, no volvería. ¿Qué más preguntas hay? Ahí al fin. María. Buenas tardes. Yo solo quería hacerle una pregunta. Había comentado que la única forma de arreglar un poco esto es que hubiera un centro derecha y centro izquierda. ¿Cree que lo hay? En estos momentos en España, ¿cree que hay un centro izquierda y un centro derecha? Vamos a ver, yo creo que hay un centro derecha duditativo por la expansión del partido de Abascal y no existe el centro izquierda. Pedro Sánchez hace tiempo decidió representar una idea política ideológica que es una mezcla de populismo identitario, muy sudamericano, muy de... Yo creo que Sánchez es un poco, igual es capaz también él, no lo sé, pero en cualquier caso, él es heredero de una posición ideológica que representarían a la vez José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela y Pablo Iglesias Jr., o Pablo Iglesias Pose. Pero esa mezcla de Zapatero y Pablo Iglesias Jr., que se llevan muy bien personalmente, creo, es lo que ha heredado Sánchez y no representa el centro izquierda. Es un populismo como el del Frente Amplio francés u otros populismos que han aparecido en Europa y en Iberoamérica, pero no es la socialdemocracia. La socialdemocracia clásica se basaba en una política reformista. Las reformas necesitan grandes apoyos populares. Y para tener grandes apoyos populares, tú no puedes tener una posición ideológica radical. Tiene que ser una posición más moderada. Y así obtienes mayorías más grandes. En eso se basaba la socialdemocracia. No avanzar sin el apoyo mayoritario de la sociedad, políticas reformistas. Yo creo que la nueva izquierda, la izquierda que representa por los que estuvieron hace poco en Barcelona, es una izquierda de confrontación y enfrentamiento. Que si no tiene sentido en ningún sitio, porque podríamos decir en Iberoamérica tiene sentido por la situación extrema de la sociedad, pero Iberoamérica, como se ha demostrado en Venezuela y en otros sitios, no necesita revoluciones, necesita instituciones. Solo con instituciones los países progresan, más lentamente, pero progresan. Con revoluciones sucede lo que ha sucedido en Iberoamérica. Bien, pero si ni en Iberoamérica no es necesaria esa posición radical, en Europa es absolutamente incomprensible, porque Europa es una zona que representa el bienestar, la igualdad más importante, más encomiable, más alta de todo el mundo. Y por lo tanto lo que tenemos que pensar no es en posiciones revolucionarias, sino en cómo administramos, que está en peligro, esa situación de privilegio que tenemos. Cómo resiste el estado de bienestar, cómo lo podemos adecuar a las nuevas necesidades, cómo podemos enfrentar la inmigración desde un punto de vista racional, inteligente y que no quiebre el país.
Y todo esto que están haciendo los socialistas daneses u otros socialistas en el resto de Europa y que aquí hemos decidido que no. Por lo tanto, ese es el arco que yo veo. Un centro derecha un tanto dudoso por el avance de la extrema derecha y un centro izquierda que estúpidamente ha olvidado la herencia más reciente, que es la que representaba la mejor época del Partido Socialista Obrero Español en 145 años, que es la que va del 72 al 90 y tantos. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Antes ha comentado que en el momento de la transición Adolfo Suárez tuvo el apoyo del rey Juan Carlos I. A mí me gustaría saber su opinión sobre el papel en este momento de la monarquía. ¿Considera que tendría algún papel para poder mediar lo que tanto querríamos, que es esa, entre los dos partidos importantes, esa unión? ¿Tendría algún papel la monarquía? ¿Qué opina? Ajá. Sí, sí. Como han visto a través de mi intervención, yo soy muy partidario de dar al César lo que es del César. Y Juan Carlos I fue imprescindible en ese periodo tan trascendente de la transición. Imprescindible. Luego, cada cual puede tener su criterio sobre otras cuestiones, pero fue imprescindible. Y yo, desde luego, reconozco esa importancia, ese papel importante en la historia reciente de España. Segundo, yo tampoco puedo decir, es que me enfrenté con uno, me enfrenté con otro. Al final van a tener la sensación que ha sido un poco raro, ¿no? Pero en el programa antes hablaban de Carlos Herrera, pero Carlos Herrera no me dejaría mentir si dijera yo hoy que fui de los primeros que dije que yo no era juancarlista, que juancarlista era una forma de decir que eras monárquico vergonzante. Es decir, no querías decir que eras monárquico y decías, bueno, soy juancarlista, pero en realidad lo que estabas diciendo es que defendías la monarquía. Yo soy como los suecos, los socialistas suecos. Creo que en España lo mejor que no podemos tener es la monarquía. Dicen muchos, es que no me quiero extender, dicen muchos, es que no hay monárquicos. Bueno, pues no lo sé, si los hay. Ahora, vamos a ver qué republicanos hay. Se supone que hay muchos republicanos. Todo el mundo es republicano, ¿no? Yo prefiero la república. Ves a uno a otro en televisión. Yo, hombre, la república. Pero vamos a ver. ¿De qué república estamos hablando? Porque Rufián, que es republicano, no se refiere a la República Francesa cuando habla de la República. Habla de la República Catalana. Por lo tanto, será un republicano que quiera una república distinta a la que quieran otros republicanos. Pablo Iglesias quiere una república, pero como la de Chávez, no como la alemana o como la estadounidense. Quiere una república chavista, bolivariana. El PNV no quiere nada, pero cada uno quiere, es decir, en realidad, republicano, como los franceses que digo yo, no existen tampoco en España, porque cada uno quiere una república para él. Por eso fracasó la República Española, porque cada uno quería su república para sí. Había muy pocos republicanos. Uno lo quería para hacer una revolución, otros para independizarse, el otro para no sé qué. Y en ese ámbito de incertidumbre y de inestabilidad y de experiencia histórica, tenemos una monarquía que fue una suerte que estuviera en su momento y ahora, créanme, es un privilegio que tengamos la monarquía y este monarca. Créanme, con todas las dudas que le puedan poner los unos y los otros, que sé que no estoy fuera de la vida, que muchas veces es más desde puntos de vista de la derecha que desde la izquierda, que hablan del rey de una forma u otras. Tenemos la suerte de tener un extraordinario rey.
en la situación más difícil que se puede emplear, porque su padre tenía esperanza, porque lo que le correspondió a su padre se podía hacer. Es que ser rey en un momento como el actual, en el que todo está complicado, en el que los independentistas han ganado un terreno que era impensable, los otros también, el otro está subido al monte, el otro está... El mantener la monarquía como referencia es mucho más sustantivo de lo que parece. Es que imagínense que no tuviéramos la monarquía. Tenemos la monarquía o la bandera que se cae, como se cayó el otro día desgraciadamente. Y tenemos un rey. La desgracia del rey este es que solo tenía que ser rey, no otra cosa. Y además de ser rey, es que es el mejor político español, con muy poco margen de actuación como debe ser, porque un rey cuanto menos margen tenga, mejor para la institución. Y muchas veces se les pide cosas que no pueden ni deben hacer, pero de verdad que lo único que hemos tenido suerte es el rey en los últimos años. De verdad, se lo digo. Y sé que muchos dicen que puede hacer más, que puede hacer menos, que puede hacer... Que vaya consolidando la institución, que la institución no esté metida en las discusiones partidarias que tienen los partidos, porque es lo único que hoy une a una todavía gran mayoría de españoles. Lo único que une todavía a una gran mayoría de españoles. Bueno, siendo ya las 9:45, vamos a cerrar la conferencia. Sí que informarles de que la siguiente, que mañana lo publicaremos en redes, será el martes 16 de junio a las 7 de la tarde. Pedro García Aguado, hermano mayor, que vendrá a hablar de educación, de educar adolescentes, también del tema de las consecuencias del abuso de las pantallas en la educación de los niños y niñas hoy en día. Creo que será una conferencia también de actualidad. Le esperamos a la misma. Y bueno, agradecer a Nicolás, que desde el primer momento que le llamamos quiso venir al municipio. Gracias por además contestar con total libertad y desde su criterio, ¿no? Y desde su visión de privilegiado de haber vivido una etapa importante en España, tanto a nivel familiar como a nivel político y profesional. Y ojalá que en este país seamos capaces en algún momento de parar, de pensar y de ser conscientes de que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, que seamos capaces, las nuevas generaciones, de volver a hacer un acuerdo como del 78, donde fuimos capaces de construir por fin un Estado de Derecho juntos, donde nadie sobrase y donde se marcaron unos cimientos que ha permitido que España vivamos la mayor etapa, pese a todo lo malo, de democracia, de libertad, de prosperidad y sobre todo de convivencia. Cuando un país que estamos acostumbrados a destruirnos los unos a los otros, y que ojalá ese tipo de conferencias pues pueda servir también como un granito de arena para que reflexionemos sobre lo que es importante y que la sociedad civil seamos conscientes de nuestra responsabilidad y de nuestro papel. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes. Ha sido un placer.